La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Pasan ahora 6 minutos de las 11 de la mañana. ¿Ustedes tienen presente qué es el impuesto mínimo global? Es una tributación que obliga a las multinacionales con ventas anuales superiores a los 750 millones de euros a aplicar una tasa mínima del 15% sobre el impuesto a la renta empresarial. Fue impulsado por la OCDE y suscrito originalmente por 137 países, entre los que se encontraban Estados Unidos y China, y al que adhirió Uruguay. Cuando Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos, definió que su país se retiraba del acuerdo, y esto puso en duda la continuidad del mismo, ya que probablemente no seguiría adelante sin Estados Unidos, que alberga varias de las mayores empresas y proveedores de servicios digitales del mundo. Pero mientras eso se resuelve, la implementación en Uruguay plantea desafíos técnicos, jurídicos y económicos que involucran a múltiples actores del sistema tributario y empresarial. En este contexto, expertos en tributación analizaron días pasados cómo este esquema puede insertarse en el ordenamiento jurídico local sin contradecir principios vigentes ni afectar la competitividad del país. Uruguay ha realizado desde 2009 una serie de reformas fiscales orientadas a la transparencia y al cumplimiento de estándares internacionales. Esta trayectoria facilita hoy el debate sobre el encuadre del Pilar 2 en la normativa local. Existen opciones como la creación de un impuesto doméstico calificado o la implementación de mecanismos de crédito fiscales reembolsables que permitirían al país adaptarse al nuevo marco sin generar conflictos normativos. El análisis también incluye el impacto sobre la atracción de inversiones, la recaudación y la relación con países vecinos. La coordinación entre autoridades tributarias, empresas y asesores legales será un componente clave para el diseño de una respuesta eficaz y sostenible. Para profundizar en estos asuntos, recibimos ahora en nuestra entrevista central a Carlos Loaiza, abogado, experto en tributación y también en derecho empresarial. Doctor Loaiza, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Francisco, muy buenos días. Gracias a ti y a la radio por la invitación, siempre es un placer. Siempre es un placer para nosotros. Doctor, días pasados se realizó justamente un evento coordinado por usted, vinculado a este tema, pero comencemos desde el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos del impuesto mínimo global? Bueno, es un tema que está efectivamente en boca de muchos expertos y que ha llegado a la agenda pública general, todavía de nicho, pero se habla bastante en medios de prensa generales y no solo en los especializados. Tú mencionaste bien, a principios de mayo organizamos un evento en la Universidad de Montevideo con la presencia de un profesor del King's College de Londres, Leopoldo Parada, y también con nuestro director de asesoría del Ministerio de Economía y Finanzas, Álvaro Romano. Y luego a fin de mayo también se realizó otro evento organizado por SINBE en el Parlamento, que también contó, entre otros, con la presencia del contador Álvaro Romano y con el ministro de Economía también y con el contador Gustavo Viñales. O sea, el tema se está hablando mucho. Tú dijiste muy bien lo que es al comienzo, al describirlo. Es una iniciativa internacional que parte del proyecto BEPS, Base Erosion Profit Shifting, que llevó adelante lo que se llama el marco inclusivo. Es un organismo informal que reúne países que son miembros de la OCDE y otros que no lo son, pero que son parte de esta iniciativa internacional. De ese proyecto, que tenía varias acciones, la referida a la economía digital derivó finalmente en los llamados Pilar 1 y 2, y esto es una derivación del Pilar 2. Estos tecnicismos son para llegar a qué es exactamente. Es un intento internacional, multilateral, de generar incentivos para que no exista una competencia fiscal fuera de determinados parámetros. Y esto es muy importante porque desde hace muchos años se habla de lo que se llama la competencia fiscal nociva. Los países centrales han intentado que no exista una competencia fiscal, o sea, que se utilice el régimen fiscal por parte de algunos países para atraer inversiones de una forma que consideraban nociva. ¿Qué era nociva? Bueno, es un concepto jurídico indeterminado, pero que implica un juicio de valor, ¿no? Algo que hace daño. En esta última evolución del fenómeno ya no se habla de una competencia fiscal nociva, sino que se le da un contenido a la competencia fiscal
que se considera directamente inapropiado, que es una tributación mínima efectiva inferior al 15%. Mínima efectiva, que no es lo mismo a la tasa. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, en Uruguay hay un impuesto a la renta empresarial del 25%, pero en los hechos el impuesto a la renta efectivo de una empresa que opera en zonas francas, en Uruguay es el 0% porque está exonerada. Claro. Entonces hay una diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva. Y esto es muy relevante porque lo que le interesa al fenómeno globo o impuesto mínimo global es la tasa que efectivamente se paga. Y no solo en un país concreto, sino en todos los países donde opera una empresa multinacional. ¿Cuál? No cualquiera. Unas ventas mínimas de 750 millones de euros, que no es un umbral muy alto, es un umbral bastante asequible para muchas empresas multinacionales. Y esto supone un impacto directo en los países que utilizan su sistema fiscal para atraer inversiones. Y Uruguay es uno de ellos y ha tenido mucho éxito haciéndolo durante las últimas décadas con regímenes como el de zonas francas o como también el de impuesto o los regímenes promocionales por inversión, ¿no? A todo esto, ¿qué agenda está detrás de esto? Bueno, la agenda de los países centrales de que no exista una competencia fiscal, ya no digamos nociva, sino simplemente de determinadas características. O sea, que nadie pueda utilizar incentivos fiscales en determinado grado para atraer inversiones. Esto desde ya, que es un tema muy relevante para un país como Uruguay, por eso ha trascendido de las esferas más de nicho, digamos, o académicas o hipertécnicas. Claro. Recuerdo, doctor Loaiza, que en la transición el hoy ministro Gabriel Odone hablaba de que el gobierno, su gobierno, no planteaba colocar nuevos impuestos salvo que existieran necesidades de acompasarse a normativa a la que Uruguay adhirió, pero que viene efectivamente del exterior. ¿Se refería a esto? Sí, lo mencionó expresamente y además ha trascendido en la prensa de que va a ser incluido un impuesto mínimo nacional calificado en la ley de presupuesto. Ya se había anunciado, como bien indicás, y la realidad es que siempre aumentar la tributación genera controversias en la opinión pública. En este caso, quiero reiterar que, como tú bien decías al comienzo, este es que afecta al impuesto mínimo global, no afecta a cualquier tributación, sino que estamos hablando siempre de la tributación empresarial, la tributación a la renta empresarial. Las empresas pagan otros impuestos, pagan impuestos al patrimonio, pagan impuestos indirectos. A su vez hay una gran parte de la tributación que recae sobre personas y no sobre empresas, con lo cual estamos reduciendo el scope o el alcance de este fenómeno, y es un impuesto a la renta de las empresas. Con un agregado idiosincrático que no es nada menor para entender también la iniciativa del gobierno, y es que hay empresas multinacionales que operan en Uruguay que pueden estar dentro del alcance de este impuesto. Son muy pocas o prácticamente ninguna las empresas multinacionales que con una matriz en Uruguay tienen unas ventas superiores a 750 millones de euros y están operando, o dólares en términos generales, y están operando en distintos países del mundo. Es más el caso de empresas multinacionales que cumplen estas características y que tienen su matriz en otro país, en un país central, pero que tienen una parte de su operativa en Uruguay y que tienen una parte de su operativa en Uruguay aprovechando algunos de los regímenes promocionales fiscales que el Uruguay tiene. Por ejemplo, zonas francas, que es el caso más puro porque la tributación es cero. ¿Qué quieren estas empresas? Bueno, muchas de estas empresas, si no lo que sucede con el impuesto mínimo global es que neutraliza los beneficios fiscales. Este grupo multinacional se le identifica que en el total de su tributación paga menos del 15%, va a complementar esa tributación con una inclusión de esas rentas en su país de origen, en la matriz. ¿Qué efecto tiene, sin entrar en excesivos detalles técnicos? El efecto es que neutraliza el beneficio fiscal que se da en Uruguay. Con lo cual, desde los impuestos, desde el periodo 2024 a pagadero 2025, muchas empresas a las cuales ya les aplica el impuesto mínimo global, por ejemplo, las empresas que están dentro de la Unión Europea y cuyos países ya internalizaron esta normativa, bueno, pues el beneficio fiscal que tenían en Uruguay en los hechos va a terminar neutralizándose. Entonces estas empresas hasta pueden tener un interés en decir, yo prefiero pagarlo en Uruguay, este 15%, y me evito pagarlo en el exterior. Y de hecho, según ha trascendido, han hecho esto algunas de las empresas que operan en Uruguay y que están en esta situación. Entonces el gobierno, lógicamente, se puede plantear, ¿por qué no hacer esto cuando hasta me lo están pidiendo? Es el primer impuesto. Siempre decían que en la Revolución Francesa se comentaba, ¿no?, que la gente iba más contenta a morir en la guerra que a pagar impuestos, no iban cantando. Bueno, ahora vienen empresas a pedirte para pagar. Esto no significa que no genere problemas, porque siempre crear impuestos
cuando hay exoneraciones fiscales, y en el caso de las zonas francas, hasta un compromiso del Estado, una garantía de mantener esa estabilidad en materia tributaria, no genere discusiones de tipo técnico, jurídicas y también económicas, ¿no? Claro. Que son relevantes. Y justamente, entonces, doctor, aprovechando el tiempo del que disponemos, ¿qué ventajas y riesgos identifica en avanzar hacia la implementación del impuesto mínimo global en el contexto uruguayo? Creo que la primera ventaja es, yo en esto me baso mucho también en una teoría de las relaciones internacionales, que es la teoría del realismo periférico, que tuvo un desarrollo muy, muy importante en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XX, pero que todavía vive y se ha vuelto a comentar. Carlos Escudero es uno de sus exponentes, a raíz del ascenso de China y de los países asiáticos, del bloque asiático. Y es que un país con escaso poder de negociación, como es el caso de Uruguay, no tiene que ser ingenuo. O sea, lo primero que tiene que reconocer es qué agenda está detrás de esto. Si bien el proceso se intenta vender y argumentar como que cualquier país puede tener beneficios por esto, porque incluso un país en desarrollo no pierde tributación, que de otras maneras la perdería, o sea, porque igual se neutraliza el efecto. Bueno, si bien esa es la narrativa, en los hechos los ganadores netos de este proceso son los países centrales, pero la actitud de una rebeldía, digamos, mal encausada, necia, obcecada, de un país con poca negociación, en los hechos históricamente lo que ha provocado son mayores perjuicios. Los países que sin ingenuidad, pero han entendido que las reglas de juego son las que son y se han movido dentro de esas reglas de juego de la manera más inteligente posible, son los que limitan los daños o hasta obtienen beneficios en algunos casos. Y Carlos Escudero hasta habla de algunos ejemplos donde países que han colaborado, como es el caso de Japón, con las reglas de juego que el mundo imponía, bueno, han logrado un ascenso social internacional, si se quiere. O sea que no está todo perdido, hay dinamismo dentro del orden internacional, pero hay que ser inteligente dentro de él. Entonces, dentro de ese marco que es el escaso poder de negociación que tiene Uruguay, lo primero que tiene que plantearse es el costo de no cooperar puede ser muy alto. Eso ha quedado demostrado y lo han hecho no solo los gobiernos del signo de Frente Amplio anteriores, sino incluso el gobierno de la coalición republicana que colaboró con las definiciones de la Unión Europea e hizo cambios relevantes en materia del impuesto a la renta corporativo, respecto del criterio de fuente, por ejemplo. O sea que todos los gobiernos ya lo han entendido. Yo creo que ya es explícita o implícitamente al menos una política de Estado. Entonces, las ventajas pueden ser que estas empresas, que de todas maneras vieron neutralizado el efecto del beneficio fiscal en Uruguay, dejen al menos algo de recaudación en Uruguay de la manera más simple posible y se eviten pagar ese impuesto complementario en su país de origen. Eso es una ventaja para Uruguay. Aumenta su recaudación y todavía esa empresa sigue operando. Potenciales desventajas. Bueno, no todas las empresas tienen por qué estar en esta situación. Ahí entran en juego ya no aspectos jurídicos, sino económicos, que son la elasticidad de la inversión. Esa empresa que se instaló en Uruguay, su decisión de inversión puede ser menos elástica o más elástica. Si es menos elástica, porque por ejemplo invirtió en Uruguay porque aquí están los árboles, bueno, es más difícil decir me mudo porque los árboles no están en ese otro lado. Puede buscar árboles en otro lado, pero no es algo que lleva tiempo que crezca. Por ejemplo, puede pasar esto, se puede predicar, lo hablo en el caso uruguayo porque es muy paradigmático, pero puede ser una mina de minerales o de metales preciosos. No es lo mismo con una inversión que es muy elástica y que dice, si yo no estoy aquí, puedo estar al lado, porque yo hago inversión en tecnología, me importa el capital humano, el beneficio que Uruguay se adelanta, implementa este impuesto del 15%, yo me voy a otro país que no lo tiene, así de simple. Y la decisión es rápida, y despido a los que están aquí y los contrato en otro país, en otra zona franca. ¿Por qué? Porque Uruguay se adelantó y no vio cómo iba a terminar esta historia, y terminó perjudicado. Ese es tal vez el problema. ¿Cómo se corregiría esto? Bueno, siendo sensible a cada caso, o sea, tener una estrategia de diferenciación de las inversiones y de diferenciación de los casos. Por ejemplo, haciendo voluntario el impuesto, que lo pague el que quiera, el que tenga esta situación, y no cualquiera, porque si no voy a saber cómo puede ser la elasticidad de una inversión y cómo puede ser esa decisión de inversión, no solo respecto de los activos que está mirando en Uruguay, de si es menos o más sensible por el tipo de activo, por ejemplo, una forestación versus una empresa tecnológica, sino también cómo juegan otros vecinos y en qué ritmo juegan, qué rápido desmantelan sus beneficios o cómo los cambian. Bueno, eso es tan complejo y está en la asimetría de la información que tal vez lo más simple es decir que lo pague el que quiera. Claro. Y decir que lo pague el que quiera trae otros problemas, ya de índole jurídica, porque aquí está el principio de igualdad, está la garantía del Estado en la ley de zonas francas
de que no se va a pagar impuestos y de que si se cambian se debe indemnizar al sujeto. O sea, hay muchos temas en juego. Está lo que puedan pedir las empresas, que tal vez pidan cosas a cambio, porque dicen, yo no te pagaba el 15, estoy dispuesto a pagártelo, pero me tenés que dar otro beneficio, por ejemplo, en contribuciones especiales de seguridad social, y eso puede tener un impacto en que ese impuesto la OCDE lo considere no calificado y al final no se logre el objetivo, claro, porque no se lo reconoce en el país de origen. Entonces, la garantía de que eso no suceda es hacer un proceso de revisión en el marco de la propia OCDE, y eso no está todavía tan maduro. Entonces, esto es un poco el cóctel de cosas a tener en cuenta, ¿no? Doctor, una última pregunta, teniendo en cuenta que usted lo mencionó en varias oportunidades, que tiene que ver con el régimen de zonas francas, la riqueza que Uruguay ha captado justamente en esos lugares. De hecho, hace pocos años tuvimos un acuerdo con Brasil que le dio más oxígeno todavía al sistema. La pregunta es, ¿qué características debería tener ese impuesto para ser viable técnica y jurídicamente dentro del régimen uruguayo, esto en población general, y también atender a esas situaciones en particulares, donde nosotros como país le dijimos a unas empresas, vengan e instálense, que aquí van a tener un régimen determinado que se garantiza en el tiempo, porque además Uruguay es un país cumplidor en esa materia? ¿Qué hacemos? Bien, yo creo que es perfectamente posible, y lo primero que quiero comentar, porque creo que es algo que como ciudadanos nos tiene que dar tranquilidad, es que quienes están a cargo de este diseño son personas que tienen en el gobierno uruguayo muchísima experiencia desde hace años. Mencionábamos a Álvaro Romano, su equipo, son gente que viene negociando con países y participando en las negociaciones de los organismos multilaterales como la OCDE desde hace muchos años. Con lo cual, el diseño está en manos de personas que saben del tema. Segundo, el ambiente académico genera eventos como el que hicimos, por ejemplo, en la Universidad de Montevideo, o el que se hizo luego en CIMBE, donde expertos internacionales también dan sus opiniones, y eso nutre a nuestros expertos que saben escuchar. Entonces, los temas a considerar son los que comentaba antes, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace un impuesto voluntario y condicionado, que tal vez es el camino, a no violentar los principios de derecho tributario constitucional uruguayo, el principio de igualdad, el principio de no discriminación, el principio de legalidad, por supuesto, y en concreto en la ley de zonas francas, la garantía que da el Estado de no modificar. Tiene algunos tecnicismos interesantes, esto lo he conversado con otro experto, en este caso jurídico, que es el doctor Andrés Blanco, porque la ley de zonas francas lo que garantiza es que no haya un perjuicio por el cambio del régimen tributario. Aquí estaríamos en el caso de una empresa que va a pedir el cambio, o sea que no existiría el perjuicio, digamos. Podría renunciar a hacerle claro, un juicio al Estado, por ejemplo, tendría que ser en el marco tal vez de un acuerdo. Eso, por otro lado, hay que estudiarlo muy bien desde el punto de vista del principio de igualdad, porque estamos llegando casi a una especie de, como existen algunos cantones suizos, de algo muy tailor-made, muy hecho a medida, y eso puede generar discriminaciones o agravios comparativos para otros. Pero la solución sería que la propia empresa renunciara a hacer un juicio del Estado. Además, es muy difícil discernir. Siempre hay una reparación de un daño cuando hay un daño efectivo. Y aquí hay que ver si hay un daño efectivo, porque si esta empresa te está diciendo, esta multinacional te está diciendo que si no lo paga en Uruguay el impuesto igual lo va a pagar afuera, ¿qué perjuicio le está generando que lo pague en Uruguay? Si de todas maneras le pagaría afuera, por ejemplo, ¿no? Son este tipo de discusiones las que se pueden dar y que desde ya que son muy ricas, pero como les dije, estamos en buenas manos para hacerlo, ¿no? Carlos Loaiza, abogado, experto en tributación y derecho empresarial, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes y a ti, Francisco, por la invitación. Siempre un placer acompañarles.